de hecho, si leemos, por ejemplo, el texto de Daniel capítulo 7, el versículo 8, la última parte del versículo 8, dice, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia, según mi versión. Y esta agenda obviamente es una agenda religiosa. ¿Por qué una agenda religiosa? De hecho, el mismo ángel lo describe en el versículo 25, en el versículo 24 en realidad, que resume lo que hemos dicho nosotros hasta ahora, que dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Es decir, la agenda que trae detrás este cuerno pequeño no es una agenda política como la habíamos visto en las bestias anteriores, sino que es una agenda estrictamente religiosa. O sea, detrás de este cuerno pequeño hay una intención religiosa de ser, de hablar palabras contra el Altísimo, de ser arrogante y además de blasfemar el nombre de Dios. Nosotros vemos que uno puede blasfemar el nombre de Dios de distintas formas, y una de ellas es tratar de ocupar el puesto que a Dios le corresponde. Y claramente este cuerno pequeño blasfema de esa forma. O sea, nosotros podemos ver en la historia los indultos, ¿verdad? El perdón de pecados que solamente le pertenece a Dios. Y evidentemente podríamos dar muchos otros más detalles acerca de esta bestia, o sea, este cuerno pequeño, pero es interesante de que la profecía se cumple casi al pie de la letra. De acuerdo, de acuerdo. Y miren, y llegamos a un punto álgido de la conversación, porque hasta ahora hemos visto, digamos, los contendientes de un lado del gran conflicto, ¿cierto? Que son las naciones, y vamos bastante bien en ello, pero no nos olvidemos que habíamos dicho de que en el contexto de este gran conflicto aparece el Mesías Príncipe. Ahora, el Señor Jesús como figura viene en tiempos de esta cuarta bestia, porque es en tiempo del Imperio Romano que Jesús nació digamos, en Belén de Judá, y tuvo su testimonio y murió bajo el poder romano. De hecho, su muerte y su tumba recibieron el sello de Roma bajo la figura, ¿cierto?, de Poncio Pilato. Pero no ha aparecido en esta visión. Y es aquí justamente que la visión se pone muy, muy interesante. Porque si bien es cierto, la estatua de Daniel 2 era interesante, cuando aparece la piedra las cosas cambian, y ahora ocurre un fenómeno similar. O sea, en las visiones tenemos estas 4 bestias, la cuarta bestia, espantosa y terrible, tiene unos detalles mucho más interesantes y ocupa más atención que las anteriores, pero no es el centro de la profecía. Y el centro de la profecía empieza a vislumbrarse ahora, y cambia la escena, cambia la escenografía. Pasamos de tener la vista, ¿cierto?, acá en la tierra, y ocurre algo distinto, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el versículo 9 en este caso? Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cambia completamente la estructura del capítulo, cambia completamente el tono de la visión, y el enfoque hacia donde íbamos también cambia completamente. Ahora, ¿cuál es la figura de este anciano de días? ¿A quién corresponde? Bueno, evidentemente corresponde a Dios. De hecho, aquí nosotros podríamos mencionar varias cosas como que el trono tenía ruedas, que decía que tenía ruedas, las ruedas del mismo. Decía. Entonces, si tenía ruedas, evidentemente el trono se estaba moviendo. O sea, era algo, digámoslo de alguna forma, como que el trono se trasladaba hacia otro lugar. Y dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y este juez que se sienta, evidentemente es Dios mismo quien se sienta a juzgar. Ya vamos a ver qué significa juzgar dentro de este contexto, pero si nosotros lo vemos dentro del contexto del gran conflicto, vemos cómo todas las piezas comienzan allá a encajar,
porque vemos a las bestias, y cada una tenía la intención de conquistar sus reinos, de expandir sus reinos, ¿verdad? Pero finalmente vemos una bestia distinta a las otras que surge un cuerno pequeño de que sus intenciones ya no eran tanto de las conquistas físicas, las conquistas materiales, las conquistas de los reinos de este mundo, sino que su agenda era mucho más, desafiante, por decirlo de alguna forma, y que desafiaba al mismo Dios. Entonces, vemos como, en palabras vulgares, que Dios tenía que tomar cartas en el asunto respecto a esto. Entonces, vemos, obviamente, en este gran conflicto de que hay un movimiento de este trono y el juez se sienta. Ahora, no sé qué piensan ustedes, qué significa que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Wow. A ver, ¿qué podríamos decir al respecto, cierto? A mí me llama mucho, hay ciertos elementos que menciona la visión que son muy llamativos. Por ejemplo, se dice de que este anciano de días tenía un vestido blanco y un pelo blanco. Y cuando habla de la blancura del vestido, se lo compara con la nieve. Y cuando habla de la blancura del pelo, se menciona la lana. Y no podemos dejar de recordar ese texto que está ubicado en Isaías capítulo 1, ¿cierto? El versículo mismo, siempre lo pierdo. Donde dice, venid vosotros y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La mención no es antojadiza. Cuando se menciona la lana, cuando se menciona la nieve, estos dos elementos de la blancura de Dios, en Isaías servían para un ajuste de cuentas. Y era un ajuste de cuentas que era enormemente positivo para el pecador. Porque el Señor dice, ven con tus pecados y yo los ajusto. Y yo te voy a emblanquecer. Pero esto es un ajuste de cuentas. Y a este mismo ser que en Daniel se le empieza llamando anciano de días, finalmente se le llama ya no como las características de la descripción física, sino que como las características de su función, y se le llama el juez. Y el juez se sienta y se abre los libros. Este es un juicio, este es un ajuste de cuentas. Claro, y dice, Fran, dice libros, ¿cierto? Habla plural, o sea, no un libro, sino habla de libros, ¿cierto? Podría entenderse, ¿cierto? Que, bueno, nosotros en la Biblia mencionan los libros, menciona el libro de la vida, ¿cierto? Menciona el libro de las memorias, ¿cierto? El libro también de pecados, ¿cierto? También. Pero es interesante que este juez, ¿cierto? Esclarece todo en este contexto de sufrimiento aquí en la tierra, ¿cierto? Este juez interviene de manera formidable y me gusta mucho cuando dice salía delante de él millares y millares le servían, millones y millones le asistían delante de él. Sabemos que acá habla de una escena en el cielo, ¿cierto? En primera instancia estaba todas estas bestias terrenales, ¿cierto? Pero ahora la mirada va que el cielo va a intervenir de manera poderosa, con sus ángeles, ¿cierto? O sea, habla obviamente que Dios está en su trono y va a intervenir con poder. No, y fíjense que dentro del contexto del libro de Daniel, hay dos veces que se menciona la palabra libro. Bueno, aquí en el capítulo 7 se menciona la palabra libros en plural, pero en el capítulo 12 y en el versículo 3 se menciona, perdón, en el versículo 2, 1 y 2 se menciona el libro en singular. Y me gustaría leer el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro, dice el texto. Y fíjense que aquí en el capítulo 7 habla de libros. Si nosotros leemos en el versículo 11 del capítulo 7, fíjense que dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraban mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. O sea, nosotros podemos ver que hay más de un librito acá, uno que es el libro de los que son de los hijos de Dios, ¿verdad? De los salvos, por decirlo de alguna forma, y quizás hay otro librito más que habla respecto de la condenación de esta bestia, de este cuerno pequeño, porque evidentemente el juicio
era para zanjar este asunto, o sea, era para condenar a esta bestia. Ese es el contexto del juicio de acá. Pero en ese contexto del juicio, Dios también tenía que salvar a los suyos. O sea, Dios también tiene que salvar a los suyos. Por lo tanto, aquí vemos un juicio que es interno para el propio pueblo de Dios, pero también externo para aquellas personas que no aceptan a Dios como su hijo, ¿verdad? Y en este contexto vemos reflejado en la bestia o en este cuerno pequeño que se intenta hablar palabras contra el Altísimo. Excelente, excelente. Claramente, juicio equivale a salvación. Lo vemos alrededor de toda la Biblia y lo vemos muy bien reflejado acá. Juicio equivale a perdición tan solo para el enemigo de Dios, pero el pueblo de Dios es salvado mediante el juicio de Dios. Y qué bueno que mencionaste el texto de Daniel 12, que de paso te adelantaste enormemente en todos los programas que vienen, pero tenía que decirlo. Pero la intervención es muy buena, ¿por qué? Porque fíjense que acá el juez se sienta y se abren los libros. En Daniel 12, Miguel se pone en pie para salvar a quienes ya han sido escritos en el libro. Notamos relaciones. Las relaciones están allí, ¿ya? Acá se inicia el juicio. En Daniel 12, aparentemente, el juicio llega a su término. Ahora, acá hay una pregunta, porque tal vez alguno que lea tenga el pensamiento de que lo que ocurre en el cielo, como que Dios es atemporal, ¿cierto? Como que Dios no se mueve en el tiempo, esto puede haber ocurrido en cualquier momento. ¿Hay un anclaje temporal de esta escena? ¿Esta escena ocurre en algún momento del tiempo o siempre ha ocurrido? ¿O está ocurriendo? ¿Cuál sería la respuesta que nosotros podríamos dar a ese interrogante? ¿Ya? Bueno, yo creo que uno de los factores que nosotros nos permitirían identificar dónde está este juicio está en el versículo 25-26. El versículo 25-26 dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto con respecto al cuerno pequeño. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Estos tiempos y medio tiempo, tradicionalmente nosotros como adventistas del séptimo día lo hemos interpretado como desde el año 538 hasta el año 1798, ¿verdad? Cuando Francia le da este golpe de muerte, por decirlo de alguna manera, al papado. Es decir, el papado ya no va a tener esas facultades que tenía anteriormente en toda Europa. Él ya no va a ser quien decide políticamente dentro de las decisiones que se hagan a partir de la Revolución Francesa. Por lo tanto, en ese contexto se entiende que es una herida de muerte. Y el versículo 26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es decir, que este juicio ocurre muy posterior a este periodo profético que abarca esta gran cantidad de años, que es tiempo y la mitad de un tiempo. Por lo tanto, el juicio no está ocurriendo, no ocurrió antes de este tiempo, sino que ocurre en un periodo muy posterior a este diagrama cronológico que nos da Daniel en el capítulo 7, en el versículo 25. Y que más exactamente nosotros lo vamos a ver en el capítulo 8, ¿verdad? En el siguiente episodio. Muy bien, muy bien. Bien, como deja ahí, digamos, el interés para el otro episodio. Bien, porque podríamos haber dado el tiempo, ¿cierto? Pero lo importante es que esta escena, aún la escena celestial, tiene un anclaje temporal. No ocurre en el éter, ¿cierto? No es un proceso, a ver, un poco para resolver algunas dudas que de repente se nos presentan, sobre todo en algunas personas. No es un proceso espiritual en el sentido de que no tenga un trasfondo material y un trasfondo físico. Es un proceso que sí ocurre y ocurre en un lugar determinado y tiene un tiempo determinado. Porque hay personas que dicen de que Dios nos juzga durante el tiempo de nuestra vida, ¿ya? Pero en realidad esta profecía es muy concreta en tiempos. Nos presenta las bestias en orden cronológico, nos presenta periodos de tiempo profético. Y no es antojadizo de que la aparición de esta visión del trono del anciano de días, ¿cierto?, se da después de la cuarta bestia. Y ahora, si volvemos, digamos, a la visión, después de la visión del anciano de días, se hace un interludio que fue el que Josué leyó, ¿cierto?, donde se dice de que yo miraba, versículos 11 y 12, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, hablaba de la destrucción.
Pero fíjense lo que pasa con ese interludio. Volvemos en el verso 13. Nuevamente la escena, nuestros ojos son llevados al cielo una vez más y presenta otro elemento que es aún más potente y aún más relevante incluso que el que habíamos leído. El verso 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Aquí aparece en escena el Hijo del Hombre. Algunas personas cuando leían el anciano de días decían: este es Dios, pero puede ser Jesús, ¿cierto? Sin embargo, acá nos deja muy en claro que el anciano de días y el Hijo del Hombre son figuras distintas. Y este Hijo de Hombre claramente es la figura de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? En palabras, digamos, sencillas, ¿cómo sabemos que la profecía llegó a su punto álgido? Cuando entra Cristo en la profecía. Y aquí Cristo aparece personificado. El Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Ahora, el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, ¿está hablando de la segunda venida de Cristo cuando Cristo venga en las nubes del cielo? Una pregunta bien Sí. difícil, ¿eh? Una pregunta Sí. bien complicada, pero si nosotros leemos algo bien interesante como para poder dilucidar un poquito a qué se refiere esto. Bueno, de paso Jesús utiliza esta expresión de que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo para hablar de su segunda venida. Sin embargo, aquí en este contexto, la última parte del versículo 13, dice: vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. El idioma arameo, el idioma en que fue escrito este capítulo, la expresión "lo hicieron acercarse" da la idea de una expresión pasiva, es decir, el Hijo del Hombre no se acerca por sí mismo, sino que lo ofrecen. Esa es como la idea del idioma original, se fue ofrecido delante de Dios. ¿Y qué connotaciones tiene esta expresión? Bueno, básicamente, si nosotros lo llevamos a este gran contexto del juicio y este gran contexto del gran conflicto, vemos que Jesús fue llevado o fue ofrecido como sacrificio expiatorio para el perdón de los pecados, y que por su sangre nosotros somos juzgados. ¿En qué sentido somos juzgados? Somos perdonados, es decir, que por su sangre y por su vida y su vida perfecta, ¿verdad? Nosotros podemos ser salvos. Ese es el contexto del juicio para los hijos de Dios, los que se hallan en el libro de la vida que menciona Daniel 12. Entonces, si nosotros vemos este contexto, vemos que se fue mostrado, y si nosotros lo aplicamos cronológicamente, podríamos decir que este evento ocurre cuando Jesús ofrece su sacrificio, o sea, cuando vuelve después de su muerte, vuelve al cielo, y le dice que lo presentaron como sacrificio expiatorio. ¿Y por qué fue presentado? Para saber si su sacrificio había dado fruto, si su sacrificio había servido para que toda la humanidad pudiese ser salva. Por lo tanto, en ese contexto, creo yo que podríamos entenderlo de que el juez se sienta, le traen a este Hijo de Hombre, le traen la sangre de este corderito que está prefigurado en el Antiguo Testamento por el santuario, y por lo tanto podemos entender que este contexto de juicio habla acerca de la salvación de los hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Perfecto. El versículo 18 dice algo, ¿no? Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Interesante, complementando lo que decía Josué, bueno, gracias a Jesús, aquellos santos, ¿cierto? Aquellos que fueron fieles, ¿cierto? Recibirán el reino gracias a Jesús. Qué maravilloso, o sea, esta visión nos habla, ¿cierto? De que Jesús tuvo que hacer algo, ¿cierto? El juez juzgó, ¿cierto? Al cuerdo pequeño, ¿cierto? Sabemos, pero también los santos, pero este juicio también va en relación a las personas, ¿cierto? A cada uno de nosotros. Pero gracias a Jesús, ¿cierto? Aquellos que nosotros aceptamos, ¿cierto? Su gracia, ¿cierto? Salvadora, podemos tener el privilegio de estar con Jesús, ¿cierto? En este reino celestial.
Perfecto. Además, esto dura hasta que Cristo, este Hijo de Hombre, toma el reino. O sea, el juicio parte, traen a este Hijo de Hombre con su sacrificio, y después de este juicio, el Hijo toma el reino y reina. Yo todavía no veo a Jesús reinar por los siglos de los siglos, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos entender que todavía estamos en un juicio, estamos en esta imagen que describe el capítulo 7 de Daniel. Es decir, Dios todavía no ha comenzado, Jesús todavía no ha comenzado a reinar. Sin embargo, la profecía es bien clara, que Él recibirá el reino y los santos van a estar con Él. Amén. Excelente, excelente. A ver, claramente es el punto álgido de la profecía, porque es el punto donde se define la salvación de nosotros, y es el punto donde se define la salvación de la humanidad completa, y es el punto donde el sacrificio de Cristo alcanza su mayor sentido, porque Cristo viene y muere cronológicamente en los días de la cuarta bestia, ¿cierto? Pero tenemos que entender que la Biblia presenta de que el sacrificio de Cristo fue una parte fundamental del plan de salvación, pero no la última parte. Exacto. Y que Cristo es llevado al cielo para iniciar una segunda obra, de la cual vamos a hablar más en detalle en el próximo capítulo que tengamos acá del podcast, por supuesto, ¿ya? Pero esa obra también tiene un inicio y también tiene un final. Y cuando esa obra se finalice, Cristo ha de recibir el reino, ¿verdad? Y Cristo ha de reclamar el reino. Y allí sí le veremos, digamos, en esta nube, ¿cierto? Todo ojo le verá en su segunda venida. Claramente la segunda venida es el punto, el clímax de la historia, sobre todo para nosotros, que lo estamos esperando y que queremos verlo. Y en esta profecía se nos presenta a este Hijo de Hombre, ¿cierto? Pero se nos presenta ante el anciano de días. Sin embargo, a la hora de interpretar qué significa esto, el ángel dice, tal como leyó Jonathan, después recibirán el reino de los santos del Altísimo, en el verso 18. O incluso cuando leemos la segunda explicación, porque el ángel da dos explicaciones, ¿ya? La segunda explicación dice de la misma manera, verso 26, se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, hablando de la última bestia, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y que todo dominio le servirán y obedecerán. Me llama mucho la atención de que la interpretación del ángel dice que el reino es para los santos. No dice de que el reino es únicamente para Dios ni para el Hijo del Hombre. Si bien es cierto, la profecía dice de que el juez es el que juzga y de que el Hijo del Hombre es el que recibe el reino, pero el ángel indica en su interpretación en las dos ocasiones que los que van a recibir finalmente el reino son los santos. Y a mí eso me llama la atención potentemente, porque ¿quiénes somos nosotros y qué dignidad tenemos? Y sin embargo, Dios está haciendo todo esto para que al final de la historia, hijos, ahí está el reino, en sus manos. Personalmente me conmueve porque, digamos, el final del gran conflicto demuestra, como lo ha demostrado la actitud de Dios durante todo el conflicto, el gran amor que Dios exhibe por nosotros para salvarnos, ¿cierto? No es que yo esté terminando, podemos tener algunos comentarios más, pero hay un texto que me encanta y que se los voy a compartir, que está en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6, y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo dice de que la obra de Jesús es de tal magnitud que Él prácticamente nosotros ya nos considera que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo estoy sentado acá cómodamente en mi casa, no estoy en los lugares celestiales, ¿cierto? Pero la obra de Cristo en mi favor es tan potente que en este momento yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y ustedes también, y todos los que nos están escuchando, los que querramos
confiar en la obra maravillosa de ese Cristo Jesús. Amén. ¿Ya? Amén. No sé qué comentario más les merece esta tremenda profecía. Oye, Fran, algo corto para comentar es que este capítulo me muestra la victoria del bien sobre el mal, ¿cierto? Este reino, este cuerno no va a gobernar para siempre, ¿cierto? Muchos han caído a través de la historia, ¿cierto? Muchos han sufrido, ¿cierto? Por este imperio, pero dice, ¿no? La Biblia garantiza, ¿cierto? Que los santos algún día, dice que gracias a Jesús, serán reivindicados, ¿cierto? Seremos salvados, seremos... ya se verá con poder, ¿cierto? Se verá con ahí la victoria, ¿cierto? Sobre y este cuerno va a desaparecer por completo, y de verdad, esperamos, ¿cierto? Y las profecías más adelante, ¿cierto? De forma más expansiva, ¿cierto? Daniel 8, ¿cierto? Daniel 9, nos muestran qué cosas más hace este cuerno pequeño. Pero vemos que aquí ya nos adelanta, nos dice que va a haber una victoria, ¿cierto? Y es ahora va de nuestro lado. ¿A qué lado queremos ir? ¿Queremos ir al lado perdedor o queremos ir al lado ganador? Bueno, no hay dónde perderse, ¿no? Así es. Y de hecho, si uno ve, recordar un poquito lo que vimos en capítulos anteriores, Daniel fue escrito en dos idiomas, ¿verdad? Fue escrito en arameo y en hebreo. La parte aramea del libro de Daniel parte en el capítulo 2, en el versículo 4, y termina en el capítulo 7, en el versículo 28. Es decir, la sección aramea del libro de Daniel termina con esta profecía de Daniel 7. Y si nosotros analizamos estas dos profecías, tanto del capítulo 2 como del capítulo 7, podemos ver un patrón en común, y este patrón es bien claro, que habla acerca de cómo Dios va a juzgar a todo el mundo, o cómo Dios va a establecer su reino eterno, cómo Dios, a pesar de todos estos reinos que han surgido a través de la historia y que han intentado conquistar todos los territorios, al final se ve eclipsado por este reino que Dios establecerá muy pronto. Por lo tanto, a pesar de que el capítulo 7 del libro de Daniel hable acerca del juicio, acerca de los hijos de Dios, los hijos del Altísimo, ¿verdad? Su objetivo principal fue darnos un enfoque de cómo Dios va a juzgar y va a condenar al cuerno pequeño. Ese es su objetivo principal. Sin embargo, aquí podemos ver varios elementos claves que nosotros vamos a ver en el capítulo siguiente, que es el juicio que se da específicamente a los hijos del Altísimo. Es un juicio que no es condenatorio, sino que es un juicio totalmente esperanzador. Y me quiero tomar de las palabras de Pablo en el libro de Hebreos, cuando dice en el capítulo 14, versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, tenemos un juez, tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, no en el contexto de un juicio condenatorio, sino que de un juicio salvífico. Y todo ese contexto nosotros lo vamos a poder ver en el capítulo 8, en el siguiente episodio. Perfecto. O sea, porque claro, yo les iba a hacer la pregunta, pero yo creo que Josué ya englobó lo que nos queda por delante. Mi pregunta era, con estas dos tremendas profecías, ¿necesitamos más? Si ya la historia ha sido delineada de principio a fin, ¿cierto? En dos profecías espectaculares, ¿será necesario volverla a tomar? Y la verdad es que la respuesta de Dios es que hay un capítulo 8 que nos responde que sí, es necesario volver a la profecía, es necesario volver a profetizar y es necesario ahondar en ciertos temas. Pero específicamente, claro, cuando ustedes mencionan la perspectiva de juicio, habitualmente, humanamente hablando, una perspectiva de juicio como que nunca suena bien para nosotros, ¿cierto? Sin embargo, el pensamiento del hebreo era muy distinto en cuanto al juicio. Y como lo dijo Josué, el Señor juzga para salvar. El Señor solamente condena a aquellos que le han rechazado y que se oponen a Él, pero a los que son sus hijos, el Señor interviene en juicio para salvarlos. Ahora, ¿cómo se da eso? Me gustaría verlo. Ahí tenemos tarea pendiente, claramente. Una dura tarea, una dura y ardua tarea. Muy bien. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al término de esta parte del estudio, pero
le vamos a pedir al Señor que nos siga bendiciendo, que nos siga acompañando en el estudio, porque obviamente creo que lo que se viene es aún más profundo y aún más denso, pero más maravilloso de lo que hemos visto hasta ahora, porque vamos a integrar un tema que a nosotros tres nos gusta mucho y a mucha gente le gusta, que es el tema del santuario. Y tenemos que entrar en ese tema. Por ahora solamente agradecer, ¿verdad? La sintonía de todos los hermanos y los amigos que nos escuchan, y vamos a también concluir con una oración para que sea Dios el que nos siga acompañando y el que nos siga bendiciendo. Le voy a pedir a mi hermano Jonathan si pudiese tener esta oración. Bueno, oremos entonces, amigo. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, desde ya tu dirección, tu guía, Señor, y ayúdanos a cada día, Señor, a confiar plenamente en ti. Que tu Santo Espíritu, Señor, dirija nuestra vida, Señor, y te agradecemos por poner tu palabra, Señor, a disposición de nosotros para poder estudiar y aprender más de ti. Querido Dios, bendícenos en cada momento. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Yo soy Jonathan. Que Dios los bendiga, a estudiar y que sigamos adelante conversando de las Escrituras. Bendiciones, muchachos. Un abrazo, nos vemos. Gracias, bendiciones.